Hoy, en 678, el artículo 161 es constitucional. El juez Alfonso acaba de determinar que es constitucional la ley de medios. Se levanta la medida cautelar. ¡Alfonsito chuta! ¡Gol! ¡De España, de España, de España, de España, de España! ¡Alfonso! ¿Cómo te queremos, Alfonso? ¿Cómo te queremos, Alfonso? ¡Alfonso! 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 ¡Gol! Están entre los 5 mejores del bailando. Peter Alfonso. El juez lo que dice es constitucional, aplíquese la ley integralmente y se terminan todas las cuestiones cautelares. Listo, una ley de la democracia hay que aplicarla. Eso es lo que está diciendo el juez. Es un día importante para la democracia, para la libertad, para la ley. Digo, no puede ser que las leyes sean rehenes de los intereses corporativos y que la democracia se libere de esas presiones es fundamental. Así que, por supuesto, yo creo que eso es un muy buen día. Ese 7D que podemos transformar en 7 días después. Otra masacre peor que la de Columbine en Estados Unidos. Este es el país modelo de la derecha argentina. La tragedia que ha llevado ahora a 27 víctimas fatales y es peor que la de Columbine. Hermenegildo Sabat y la apología a la violencia de género. Diario Clarín por Julio Blanc. Cristina llegó a su día con los números al revés. Foto que ilustra la nota. Cristina con un ojo morado. Repudio caricatura de Clarín. La legislatura porteña declaró su más enérgico rechazo a todo acto de violencia de género y por tanto manifestó su preocupación por la publicación de una caricatura en la que se representa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un golpe en su rostro. Cascos, mentiras y distinta vara. Clarín. Bernie en moto sin casco. Diario La Nación. Tras el tiroteo en el centro, Bernie llegó al lugar en moto y sin casco. Perfil.com. En moto y sin casco, Super Bernie tras el tiroteo. Un funcionario que siempre nos sorprende con sus apariciones cinematográficas. Estamos hablando, claro, del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Se subió a una moto de la Policía Federal sin casco. Cuando ocurrió el tiroteo estaba a 5 cuadras. Llegué y mientras estaba hablando en la ventanilla con el médico del SAME, el chofer me pide por favor que alguien le corra la moto que estaba adelante y que no podía salir. Fui únicamente, toqué la moto para correrla 2 metros, no sé si fue tanto. Es decir, que usted no era suya la moto, usted la corrió nada más. Otro día de noticiones. 1. Desendeudarse.
3.500 millones de dólares que va a pagar Argentina. Hoy. Lo que habla del extraordinario esfuerzo de la sociedad argentina, o sea, de todos nosotros, a través del Estado y que el gobierno implementa, de cumplir con los compromisos de deuda. 2. Celular estatal. El lanzamiento de LibreArt, que es el 25% del espectro telefónico en manos del Estado para que pueda llegar también a pequeñas y medianas empresas y cooperativas. 3. De paso, cañazo. En la noche, Manu Splitter, canasto el brasileño. Baderric, otro caño de Ginóbili, un especialista, ¿no?, en tubos. 4. Vilas, 2 veces grande. No. Bueno. No, de pie. Esta sí no. No, de pie, señores, ovación, bien ganada. Ahí está, lo pediste y lo tenés. 20.000 personas de pie aplaudiendo a Roger, que tira la pelota al público. 5. La grandeza de Eduardo. ¿Cómo puede ser que Charly García, Vicentico, Fito Páez hayan cobrado en un día clave como es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Fito Páez no cobró. ¿Vos estás seguro? Sí, seguro. ¿Y el dato que tengo yo es que cobró $100.000? No. Esta vez no cobró. Vicentico cantó 26 minutos y cobró 436.618 mangos. ¿Fue Vicentico? Cantó 26 minutos. ¿Seguro? No, disculpame, me parece que Vicentico no actuó ayer al final. Estaba previsto, pero me parece que no actuó. Ok. Yo dije que Vicentico había tocado el sábado 26 minutos y que había cobrado 436.618 pesos. Y la verdad, me equivoqué. Yo cometí un error enorme. Y la verdad que lo considero que es un papelón y un bochorno de mi parte. Y le quiero agradecer a Chiche. ¿Por qué? Por haberme marcado el error. Y con respecto a Fito, debo decir que tu fuente era buena. ¿Y no cobró? Fito no cobró un solo peso. 6. Anteayer no nos entró este tangazo de Lidia Borda. Lo pondremos hoy. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Y para argumentos 678. Parte de un país que no está chiflado. What? With these morons? Yeah, but we're organized. Amalgamated Association of Morons. Local 6 and 7/8. We are morons, tried and true, and we'll do our yell for you. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Muy buenas noches, bienvenidos a...
Bienvenidos aquí a 678. Hoy tenemos un programa con muchísima gente. Todos en el panel y otra gente que ha venido de afuera, como el señor Joe Goldman, que es periodista, amigo mío. Y es corresponsal de la cadena de noticias ABC News de los Estados Unidos aquí en el Cono Sur. Así que muchísimas gracias por estar acá, Joe. También lo tenemos a Darío Steinweiber, que es filósofo, docente de la UBA, docente en Flaxo y conductor de un programa muy exitoso que habla sobre filosofía, que es Mentira la Verdad, que ha recibido un premio el año pasado muy importante, un premio japonés, que premia programas de todo el mundo, y ahora está nominado para el Emmy. Está nominado al Emmy. Sí, increíblemente un programa hecho por el Ministerio de Educación y de Filosofía está nominado al Emmy, ¿no? El 8 de febrero es... vamos a estar ahí en la tele. Tal cual. Bueno, en breve sacarás disco de platino, así que... Habrá que cantar. Bueno, te felicitamos, Darío, gracias por estar aquí. Y también lo tenemos al abogado Roberto Boico, que es constitucionalista. Gracias por estar acá. No, por favor. Y bueno, y ya vamos derecho al tema porque la vertiginosidad de los hechos no nos han permitido hacer un informe sobre esto, el fallo del juez Alfonso. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto? Bueno, primero que es un día sumamente de alegría. Me parece que venir acá y tener que explicar un fallo que hace honor al Estado de Derecho constitucional es un placer. Siempre cuando hemos tenido que hablar de esto hemos venido de atrás, digamos, tratando de revertir toda la operación comunicacional del grupo y las medidas adversas que hemos tenido a lo largo de la causa. Y hubieron dos hechos muy importantes en esta semana. El primero es el dictamen del fiscal federal, que ya en un extensísimo dictamen había más o menos puesto en claro cuáles eran los fundamentos constitucionales para avalar toda la ley de medios audiovisuales, un texto muy rico en aspectos jurídicos, trayendo a colación, por ejemplo, distintos pronunciamientos de la Corte norteamericana respecto del espectro radioeléctrico, de la libertad de expresión. Hay una parte muy interesante que dice que el derecho no es de las radiodifusoras, sino del oyente y el televidente. Ajá. Entonces esto es poner, digamos, el foco en una de las partes, porque parecería que esto simplemente, la libertad de expresión está desde el punto de vista de las empresas comunicacionales, y en este caso no, el derecho está del lado del colectivo social, que debe exigir justamente una ley que permita la transparencia, la diversidad, la pluralidad y fundamentalmente impedir los oligopolios y los monopolios. Ese fue un primer dato que algunos lo han, digamos, minimizado, otros hemos dicho, bueno, la verdad que un buen dictamen, la verdad que auspicia una también buena resolución judicial, y hoy la verdad que hace un ratito, cuando uno pensaba ya tomarse las vacaciones, digamos, el fin de semana para descansar un poco, sí, nos encontramos con esta grata noticia, un fallo que leí un poquitito, porque la verdad que no tuve tiempo, la verdad, de hacerlo en profundidad, pero tiene algunas cuestiones muy importantes que haría falta explicar. Primero, bueno, declara la constitucionalidad de los famosos artículos involucrados 41, 45 y 161, en una, digamos, fundamentación muy sólida, muy convincente, tomando algunos extractos del dictamen del fiscal Uriarte. También revoca la medida cautelar, por fin, ya no tenemos medida cautelar, entonces el 7D, que tanto había convocado el interés de todos, ahora es el 14D. Ajá. Hoy es un día para festejar en ese sentido. Nos corrimos 7 días. Bueno, la postergación de toda, digamos, la maraña judicial que había provocado al grupo se extendió 7 días y hoy estamos en el 14 y el 17 con la aplicación plena de la ley. También lo que hace el juzgado es revocar o modificar esta extensión de los plazos y la abreviación que había fijado la Corte en su momento, el 27 de noviembre, de que todo sea dictado en la inmediatez, con plazos inhábiles, ¿no es cierto?, una sentencia un día domingo. Bueno, eso ya se revocó, volvimos a la etapa normal del procedimiento, y fundamentalmente un punto que quiero aclarar es que seguramente capaz que me van a preguntar, pero antes me adelanto. La apelación del Grupo Clarín, por supuesto que tiene un efecto de suspensión de la sentencia, sí, pero no de la revocación de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar es una medida de anticipación de jurisdicción que se da bajo dos presupuestos fundamentales. Primero, verosimilitud en el derecho. ¿Qué significa? Que cuando un juez lee la petición de la parte, dice, ah, bueno, me parece que tiene una razón bastante sólida para sospechar que en una sentencia definitiva tendrá razón. Por lo tanto, adelanto la jurisdicción, protejo a esta parte para que su sentencia no se torne inaplicable. Y en segundo lugar, el peligro en la demora, ¿no? O sea, una medida cautelar lo que hace es justamente
justamente adelantar ese pronunciamiento, porque si aguardamos los plazos del juicio puede ser que no se pueda cumplir la sentencia. Hoy ha quedado tumbado, barrido, definitivamente desplazado la verosimilitud en el derecho. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna, y esto que cualquier abogado que quiera decir lo contrario, la verdad que debería volver a la facultad, porque vamos a escuchar muchas cosas estos días, vamos a escuchar muchas cosas, sí, pero no, efectivamente, cuando se dicta una medida, una sentencia de estas características, donde resuelve la cuestión de fondo y dice esto es constitucional, no hay posibilidad de revertir en la medida cautelar esta decisión. Puede ser apelada, va a intervenir la Cámara, va a llegar a la Corte, pero la medida cautelar se cae. Y otra cosa importante, cuando se cae la medida cautelar, también se cae eso que había dicho la Cámara en forma muy, digamos, certera, que no había sido resuelto en la primera intervención de la Cámara, que es que el Grupo Clarín no tuvo ningún plazo. Por lo tanto, también, una vez que caiga la medida, esto dijo la Cámara el 6 de diciembre, que como no tenía plazos, inclusive ante la caída de la medida, tenía un año más por el artículo 161. Esto es una barrabasada, dicho en términos coloquiales, es un disparate, que ahora me parece que con esta sentencia también queda clarificado. El Grupo Clarín, a partir del día 17 de diciembre, porque no hay tiempo hoy, porque estamos ya en un, digamos, inhábil administrativo, el 17 ya está en igualdad de condiciones con todos los demás, y el AFCA tiene plena potestad jurisdiccional, no jurisdiccional, sino administrativa, para intervenir conforme lo establece la ley. Y aunque Clarín vuelva a apelar, va a apelar el fallo de Alfonso. Seguramente, seguramente. Pero igual la ley va a estar corriendo. La ley ya está vigente. ¿Por qué está vigente? Porque más allá que el fallo al ser apelado todavía no hay una definición respecto del tema, no hay ya más medida cautelar. Eso es lo importante que hay que entender. No hay medida cautelar. ¿Por qué no hay? Porque más allá que el fallo pueda ser apelado o recurrido, esa recurrencia no inhabilita lo que dijo el juez en términos muy claros. Esta ley es constitucional. ¿Nora? Sí, no, bueno, varias preguntas, algunas informaciones y otras preguntas. Por un lado, me comentaban que el Martín Sabatella está reunido en este momento con la presidenta evaluando, bueno, cómo van a actuar frente a este fallo, ¿no? Porque una de las interpretaciones es que actualmente lo que está vigente es el fallo, cayeron las medidas cautelares y no hay una instancia de apelación hasta el lunes porque el juez Alfonso no habilitó en los días feriados, digamos, revocó esa decisión de la Cámara que le obligaba a trabajar los días feriados. Sí. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Te pregunto, sí. ¿El Poder Ejecutivo, el AFCA, podría aplicar la adecuación de la ley durante el fin de semana, teniendo en cuenta que no está la instancia de apelación todavía planteada por parte del Grupo Clarín? En realidad, la autoridad administrativa trabaja los días hábiles. Si hay alguna decisión administrativa específica que habilite los días inhábiles, puede ocurrir, pero en principio te diría que no. De todas maneras, aunque a las 7:30 del día lunes 17 el grupo apele, no pasa nada. Se aplica igual. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se cayó la medida cautelar. Y más allá, insisto, que la sentencia se suspenda sus efectos por la interposición del recurso, no hay medida cautelar posible que subsista o se extienda más allá del día de hoy. Ahora, pero la suspensión de los efectos de la sentencia, ¿qué implica? Entonces, si no tiene nada que no hay ninguna definición respecto de la cuestión de fondo. Pero sí hay una definición respecto que el grupo ya no tiene la cobertura de la verosimilitud del derecho que entendió en su momento Carbone y fue confirmado por la Sala Primera y por algún sentido por la Corte respecto de lo que, como dije al principio, cuando hay una medida cautelar y uno presenta argumentos sólidos en virtud del cual lo que impugna parece que está bien impugnado, eso implica la posibilidad de una medida cautelar. Como ya eso se cayó, porque el juez de la causa dijo esta ley es constitucional, ya no hay verosimilitud en el derecho, no hay ninguna verosimilitud. Por eso, la apelación suspende la aplicación de la sentencia. ¿Sí? Pero la ley está plenamente vigente porque hoy no hay ninguna cobertura judicial de carácter cautelar que implique o que impida la aplicación de la ley. Ahora, ¿no es interpretable, digamos, lo de la caída de la cautelar? Porque lo que había dicho la Corte era que, bueno, que la cautelar se terminaba cuando hubiera sentencia firme. No, la Corte no dijo la Cámara, eso. Perdón. La Cámara. Sí, no. ¿Y podemos decir que esto no es sentencia firme? No, dijo sentencia definitiva, no firme. Eso también tiene que ver con la mala comunicación que se ha establecido. Yo he discutido con colegas en algunas radios, televisiones, que han dicho disparates con respecto a esto, ¿no? Poniendo en boca de la Cámara cosas que no dijo y también en boca de la Corte. Entonces, la Cámara dijo sentencia definitiva. ¿Qué es una sentencia definitiva? No es la que no admite recursos.
sino una sentencia que resuelve la cuestión de fondo, que hay sentencia definitiva en primera instancia, como esta, en la Cámara de Apelaciones y eventualmente en la Corte. Eso es definitivo. Por lo tanto, dictada la sentencia definitiva que resuelve la cuestión de fondo, entonces ahora se terminó la medida cautelar. Esto ya es una sentencia definitiva. Exactamente, pero no se terminó por lo que dijo la Cámara, se terminó porque el propio juez dijo, se revoca toda medida cautelar. El juez de la causa dijo eso. O sea, en el fallo aparece... punto 2 o 3 del resolutorio. Lo que pasa es que ahí me parece que hay me parece que lo que hay que celebrar finalmente es que la cosa empieza a aclararse, creo yo, no tanto por si se cae la cautelar, no se cae la cautelar, toda esta cuestión más jurídica que ustedes entienden, sino porque tuvimos el otro día un dictamen de un fiscal en la cuestión de fondo, que era a lo que teníamos que llegar de una buena vez, porque la cautelar es como una especie de nube, como una cortina de humo que no te permite llegar a lo importante. Dictaminó el fiscal y ahora tenemos una sentencia del juez que habla de la cuestión de fondo. Pero me parece a mí que, por eso también aclara el panorama, porque esta cuestión de la sentencia definitiva, el mismo Zaffaroni sugirió que había una trampa ahí. Sí. O sea, que era... Aunque la explicación que vos das sea la correcta, uno tiene que leerlo en código político. Entonces, la Cámara fue ambigua y Zaffaroni dijo, son ambiguos y guarda con eso. Y la Corte también fue ambigua en muchos de sus planteos, porque si no hubiera habido esa ambigüedad, no hubiéramos llegado tampoco hasta acá. Pero no me cabe ninguna duda, justamente, el concepto de sentencia definitiva es un concepto del derecho procesal, que lo conocemos nosotros que trabajamos de esto. Pero cuando yo te digo vos sentencia definitiva, ¿vos qué entendés por sentencia definitiva? Claro. Entonces, ojo, a los efectos del público en general, cuando se presentó esto comunicacionalmente, se dijo sentencia, y lo explicaban así los colegas constitucionalistas, que estimo que derecho procesal han estudiado en la facultad. Entonces dijeron, no, sentencia definitiva es la de la Corte. No, señor. Eso no es saber derecho procesal. Y la verdad que me indigna que muchos colegas con muchos pergaminos supuestamente obtenidos a lo largo de su enseñanza en la facultad digan esto, porque eso implica que están haciendo una tergiversación de los términos de la sentencia apoyando un interés de parte que es el Grupo Clarín. Yo quisiera agregar una cosita que está en el fallo, dos cosas. Una, que dice el juez la cuestión del derecho, digamos. Él toma también esta idea del dictamen del fiscal de que el derecho a la comunicación es de los ciudadanos. Él dice puntualmente la palabra ciudadano, sí. Me parece que eso es importante. Por otro lado, el tema de la revocación de licencias. Dice el fallo que el Estado tiene la potestad de hacer eso, porque justamente, dice en una parte también, estamos diferenciando entre espectro radioeléctrico y lo que es la prensa común, el papel, o sea que acá el Estado tiene una potestad, lo puede hacer. Y en una partecita, que yo leo como una chicana, digamos, me parece de parte del juez Alfonso y que me divierte en eso, hablando de la cuestión de la libertad de expresión, dice que no puede censurarse y demás, y cita un caso de censura que fue el de la película La Última Tentación de Cristo, que quien la censuró fue el juez Carbone, que fue el que le dio la cautelar a Clarín. O sea que yo ahí leo como una especie como de chicanita que le tira a Alfonso, que me pareció muy divertida. No sé si venía a cuento o no, pero me pareció que aportaba a la discusión más caliente. Darío, ¿querés decir? Sí, yo estoy más haciendo un análisis durante todo el proceso, por ahí más filosófico, que es de dónde provengo. Para eso te traemos. Pero que me hizo acordar fuertemente a lo que piensa Derrida de la relación entre el derecho y la justicia, que está bueno recordarlo cuando tenemos estas situaciones límites, ¿no? Los derechos positivos son una cosa, la justicia es otra. Los derechos positivos son imperfectos, son transformables, son mutables, son abiertos, hay que pelearlos, hay que democratizarlos. Es probable que nunca nos pongamos de acuerdo todos los ciudadanos de una sociedad en lo que es el fondo de un derecho positivo. Ahora, la justicia es otra cosa. Derrida la pone casi en un lugar, les diría, teológico, entre comillas, como diciendo, es una discusión filosófica acerca de lo que es la justicia. Ahora, tomamos partido. Digo, yo no creo que no creo que se pueda hablar de una justicia que no tenga como propósito la emancipación de los más débiles. Y entonces, todo derecho positivo podemos discutir, digamos, si está bien ejecutado o no está bien ejecutado, pero en el fondo no hay que nunca olvidarnos la pregunta esencial, que es, con las decisiones de fondo, ¿no? ¿Se está emancipando el más débil o no? ¿No? ¿Se está profundizando el lugar para esas minorías que quedan afuera, para los que históricamente han sido derrotados? Digo, la justicia es la justicia de la historia y tiene que ver con eso, con la posibilidad de los que históricamente en los procesos sociales han quedado afuera
tengan lugar. Entonces estamos hablando de una decisión que se está tomando, ¿no?, desde el derecho, que tiene que ver con una ley de la dictadura que realmente me parece que, llegado este momento, hay algo de la justicia que se está vislumbrando, ¿no? Sí, me parece que el fallo, la verdad, yo lo he leído superficialmente, son 58 páginas y la verdad que el tiempo no daba entre leerlo y llegar para poder tener todos los argumentos. Pero me parece que el juez Alfonso es muy interesante el planteo que hace, porque por un lado dice que en la parte argumentativa del fallo, que los tres años de vigencia de una medida cautelar para adecuarse a una ley son más que suficientes, ¿no? Está anticipando que esto ya se cumplió, ¿no? Claro. Que el año que prevé la ley como el tiempo adecuado para sancionar, para aplicarla, ya está más que cumplido, ¿no? Por otro lado, un poco lo que decía antes Mariana, el tema de la capacidad y la autoridad que tiene el Estado para regular el mercado de la comunicación. Habla de la necesidad de respetar un reparto de mercado antimonopólico, de la aplicación de leyes antimonopólicas. Se basa mucho, siguiendo al fiscal, en la legislación norteamericana, en este sentido. Habla que esto no implica en ningún momento la violación del derecho a la libertad de expresión, que en todo caso se puede hablar, según el planteo que hace la Clarín, de posibilidad de un perjuicio patrimonial, y esto está previsto en la ley, que es que hay un resarcimiento económico en caso de que esto fuera comprobado. Pero me parece que, digamos, respeta absolutamente lo que es el espíritu de la ley, en el sentido de la necesidad de democratizar voces, de la posibilidad de que todos tengan una equiparación, sea ecuánime la posibilidad de expresarse a partir de que no haya grupos oligopólicos. Y esto está descrito en cada una de las 58 páginas del fallo del juez Alfonso, ¿no? Claro. Es que hay, perdón, digo, una cosita, hay una contradicción, digamos, histórica en todo este planteo, que es cómo el Grupo Clarín habla en nombre de una supuesta falta de libertad de expresión, cuando, digamos, lógicamente la libertad de expresión no tiene lugar en la medida en que haya monopolios. Claro. Digamos, lo que naturalmente genera la falta de libertad de expresión es la consolidación de monopolios. Entonces se produce esa paradoja que es increíble, ¿no? Porque ¿cómo salís a protestar en contra de la libertad de expresión cuando de algún modo estás monopolizando todas las voces, ¿no? Tomando la idea de la paradoja y retomando un poco la idea de la relación entre derecho positivo y justicia, yo creo que el gran enlace entre derecho positivo y justicia es la política, es la capacidad de acción de los pueblos de poner en el territorio de las leyes aquello que corresponde justamente a la emancipación, a la reivindicación de los más débiles. Pero la paradoja que yo veo y que me hace muy feliz, yo retomo lo que decía Goico recién, en el sentido de que el fallo de la Cámara Civil y Comercial, que fue una gran alegría para el grupo monopólico, termina dialécticamente convertido en una enorme alegría para nosotros, y le voy a decir por qué. Porque me gusta más la escena de Sabatella aplicando desde el AFCA la ley una vez que hay un fallo judicial, que Sabatella aplicando esa misma ley cuando todavía no hay un fallo judicial. La CIP se puede quedar tranquilamente en su sede, está todo en orden, estamos actuando sobre la base de un fallo de la justicia que ninguna persona seria, cualesquiera sean sus inclinaciones ideológicas, si quiere vivir en democracia y respetar la democracia, hay un fallo de la justicia. Habrá muchas apelaciones, llegará a la Corte Suprema, pero ya la ley hoy está vigente, definitivamente. Sí, yo creo que en los próximos días va a ser importantísima esta definición de sentencia definitiva, ¿no? Porque me parece que la primera reacción del grupo fue, yo venía para acá en taxi y escuchaba a un constitucionalista cordobés que decía que ante una apelación volvía a quedar en suspenso todo, y daba toda una explicación que un ciudadano común que no maneja términos de derecho no tiene por qué no creer lo que le escucha decir por una radio cualquiera a un constitucionalista. Entonces claro, ahí hay una verdadera trampa, y entonces me parece que es necesario, en virtud de los pasos que se van a dar seguramente la semana que viene, insistir en que este fallo que declara la constitucionalidad de la ley también es una sentencia definitiva, ¿no? Exactamente, sí. Y creo, el tema me parece muy puntual, el tema de la sentencia definitiva, porque la discusión que vamos a tener nosotros, los abogados, con respecto a esto es, la medida cautelar del 6 de diciembre se extiende por un año más, ¿no? Porque cayó, pero la sentencia se apeló, entonces suspende la aplicación de la sentencia, por lo tanto, la Cámara dijo el 6 de diciembre que hay un año más.
Y eso no es así. Por eso hay que aclarar estos puntos. Yo quiero hacer una comentario muy cortito. Te referís al mito de la ley, ¿no? De Derrida, un texto maravilloso ese. Y me parece que hay un punto fundamental que habría que hacer una comparación. Miren, me parece que la ley de medios es muy parecida a cuando se reguló la medicina prepaga. ¿Qué decían las grandes empresas de medicina prepaga? Se nos va a afectar nuestro derecho económico a elegir, por ejemplo, cuáles son nuestros socios, porque ahí está la cuestión de la discriminación respecto a si alguien tiene una enfermedad preexistente y todas estas cuestiones, el mayor de 70 años. ¿Y cuál es el argumento fundamental? La salud es un derecho humano. Entonces el Estado tiene derechos a justamente derecho, porque todos tenemos los derechos, a que se regule y que todos accedamos en términos de igualdad al servicio de la salud. ¿Qué es la comunicación? Un derecho humano. Claro. ¿Lo dice quién? La ley. ¿Quién más lo dice? El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién más lo dice? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién más? Un montón de opiniones internacionales respecto de cómo se debe entender hoy la libertad de expresión, máxime cuando hoy por hoy la tematización de la agenda pública se da en los grandes medios corporativos. Entonces, me parece que hay que tener en claro esto. La ley de medios es parecida a la ley que regula la salud. Aunque haya pérdidas económicas, lo lamentamos. Nosotros tenemos derecho a tener una diversificación en la opinión pública y además en la información que recibimos. El derecho es nuestro, no es de ellos. Goldman, quería escuchar al invitado. ¿Qué te parece? Bueno, estoy escuchando realmente toda esta situación, no estoy cubriendo tanto, no está haciendo noticias en Estados Unidos, no puedo mandar notas de eso porque no hay interés. Yo estoy mirando todo y mi pregunta en todo este momento es ¿qué podemos ver la semana que viene? ¿Qué se puede ver dado ese cambio hoy? Bueno, la semana que viene, y creo que hoy alguien ha informado acá, no sé si Sandra dijo que se estaba reunido Sabatella con la Nora, con la presidenta seguramente, o el grupo que va a aplicar la ley, cuál va a ser la primera actuación, porque convengamos que lo que había sido preparado para el 7, bueno, se prorrogó, cambió el escenario, rápidamente la semana anterior tuvimos muchas novedades, inclusive uno ve internet en un momento y pasan 2 horas y aparece una novedad increíble como la de hoy, ¿no es cierto? Entonces no sé cuál será el primer temperamento del AFCA. Lo que yo les digo que en virtud de la aplicación plena de la ley, el AFCA puede aplicar claramente el artículo 161 ¿y esto qué implica? Implica hacer una auditoría de todas las licencias en exceso y empezar a ofertarlas públicamente. Es un procedimiento lento, obviamente, pero empezó el procedimiento. Eso es lo importante. Sabatella ya anunció que eso es lo que va a hacer el AFCA. Sabatella dijo que ya hoy empieza el proceso, o sea, el lunes. Claro. A ver, Barone, ¿qué quería decir? Sí. Dije que lo trajimos a él por la filosofía, a él por la justicia y todo lo demás. Yo me estoy ocupando de la cábala, del simbolismo, que el otro día ustedes... Sí, porque el periodismo me está abandonando y estoy incursionando en otras jurisdicciones de la cultura. ¿Se acuerdan que yo aposté al día 7? Muy enfáticamente acá. Y dije algunas cosas que había leído y que volví a refrescar hoy. Fíjense, el 7 es considerado en las diversas culturas un número sagrado, el número perfecto. Les voy a decir por qué. Las 7 esferas celestes, los 7 colores del arco iris, los 7 pétalos de las rosas de Oriente, los 7 días de la semana. Para decir, perdón, había notado acá algo más. Los 7 enanitos de Blancanieves. ¿Cómo? Los 7 enanitos de Blancanieves. No, pero podés incluirlo. Podés incluirlo. Todos estos simbolismos, cualquier religión, la judía, la islámica, la cristiana, cualquier religión tiene con el número 7 un significado y un significante. Fíjense que Alfonso tiene 7 letras. Y fíjense que 14... Y falló el 14. Y 14 tiene 7 letras. Por lo cual es el 7D, porque el 7 es el número perfecto. Lo que no sabe Orlando es por qué el 7, ¿vos sabés por qué el 7 tiene el palito? Sí, por cuando estaban leyendo estaban leyendo los mandamientos, era el 7º, no será la mujer de tu próximo, tacha el 7. Bueno, Boico, entonces nos podemos quedar tranquilos de que la ley está vigente.
Sí, en términos de derechos, sí. Lo que va a pasar la semana próxima va a ser una batalla. Una pregunta en esa línea. Muy cortita la pregunta y muy cortita la respuesta porque tenemos que viste seguir. cuando yo lo voy a preguntar pésimo, vos después traducime. Cuando un juez acepta una apelación que puede ser en carácter suspensivo o en carácter devolutivo, ¿en uno de los dos casos puede ser que detenga la ley? No, la apelación de una sentencia definitiva, que es la que resuelve el fondo, siempre es con efecto suspensivo. Con efecto devolutivo son las medidas cautelares. ¿Qué significa efecto devolutivo? Que no suspende la aplicación, porque si vos tenés una medida cautelar por un tema realmente urgente y vos tenés una apelación y te la interrumpe, no sirve para nada. La sentencia definitiva siempre es con efecto suspensivo y se llama también en términos libres, se otorga. Es decir, arriba en la apelación se discute todo. Es con efecto suspensivo y libre. Así se denomina. Bueno, Roberto Boico, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Tenés que seguir explicando esto por otros lugares, así que te agradecemos. A ustedes. Nosotros ahora terminamos con la buena noticia del día y nos vamos a la mala noticia del día. Una nueva masacre en los Estados Unidos, otra vez en una escuela de chicos muy chiquitos. Lo vemos. Otra masacre peor que la de Columbine en Estados Unidos. Este es el país modelo de la derecha argentina. La reiteración de estas masacres con decenas de muertos causa escalofríos. Urgente, la comunicación nos va a llevar a los Estados Unidos teniendo en cuenta la tragedia que ha llevado ahora a 27 víctimas fatales. Y es peor que la de Columbine, porque la de Columbine, en una escuela primaria, cuando dos alumnos, 17 y 18 años, ingresaron en la misma, dieron como resultado, tras los disparos, 15 muertos. Ahora estamos hablando de 27 muertos y varios heridos en estado de gravedad. Casi todos son chicos. ¿Pero por qué hay este tipo de masacres en Estados Unidos? Hace 2 días. Vamos a hablar de una noticia que indudablemente causó mucha consternación en Estados Unidos en un centro comercial. Un hombre enmascarado empezó a disparar contra los presentes. Mató a por lo menos 2 personas antes de suicidarse. El estreno esta medianoche en grandes partes de Estados Unidos de la película Batman. Un estreno que se trastornó en tragedia cuando esta madrugada en un pequeño cine este hombre comenzó a disparar, entró disfrazado, tenía una máscara, tenía un chaleco antibalas e iba armado de 4 armas. Entró un loco simulando a Bane, el peor enemigo de Batman, y mató a 15 personas. El ataque de locura que tienen allí me parece pasa todo el tiempo. Información de último momento, tiroteos en un colegio en Estados Unidos, en Ohio. El hecho ocurrió en Oakland. Un hombre empezó a abrir fuego indiscriminadamente contra la gente. Masacre en una peluquería en Estados Unidos. Un hombre entró a tiros al local que estaba lleno de clientes. Un pequeño y pacífico poblado del estado de Texas, un hombre disfrazado de Papá Noel mató a 6 personas de una misma familia y después se suicidó. ¿Pero por qué hay este tipo de masacres en Estados Unidos? Te voy a dar algunos datos muy específicos. Si ves el ranking de posesión civil de armas de fuego en el mundo, Estados Unidos lo encabeza con 89 armas cada 100 habitantes. O sea, casi todas las personas, obviamente es el promedio. El 90%. Never fight if you can avoid it. But when you must fight, don't lose. And when nothing less than freedom is at stake, we fight. We're millions of people just like you. We're the longest standing civil rights organization in the U.S. Proud defenders of history's patriots. Protectors of the Second Amendment, advocating the right to keep and bear arms. We are the NRA, and the NRA is you. Can I help you? Yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you? I want the account where I can get the free gun. Okay. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. We have a vault, which at all times we keep at least 500 firearms. 500 of these you have in your vault. In our vault. Wow. There you go, Mike. Okay, thank you very much. Wow. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? Cada vez que alguien ha querido tocar el tema de la tenencia de armas de Estados Unidos, se dice que es constitucional, se nombra la enmienda, no recuerdo el número de la enmienda, y se terminó la discusión. We love guns in this country. We love to shoot guns. We love to kill people. And our kids love it too. Comienzan aquí debajo para niños, las mujeres. Para niños. Niños también. How old are you? 12. 12. And you? How old are you? 9. 9. Glad to hear that.
that. A picture with holding the gun up. Oh, we're safe for zombies. If any zombie clowns come around, headshot. We need no gun control. You know what you need? We need some bullet control. We need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost $5,000. And people would think before they kill somebody if a bullet costs $5,000. Man, I would blow your fucking head off if I could afford it. I'm gonna give me another job. I'm gonna start saving some money, and you a dead man. You better hope I can't get no bullets on layaway. A este país que retrocede moral y económicamente mientras Latinoamérica avanza, ¿quiere que nos parezcamos la derecha de aquí? Pregunta final. ¿No es hora de ir cambiando la actual programación del cable repleta de series y películas violentas norteamericanas? ¿O sería regular contenidos? Con solamente ver el material que hay en la mayoría de las series, en la mayoría de las películas, largometrajes que uno puede ver, es muy habitual esto, y ahí se ve la cultura de un país. Cuando uno ve qué tipo de ficción es la que mayormente produce un país, también te habla de ese país. Los testigos dicen que escucharon dentro de una tienda, lo vieron correr con una máscara como hockey, como de la película Viernes 13, y dicen que fue cuando empezaron a escuchar disparos. ¿Evacuaron el edificio? Sí. Tenemos un ampón en la azotea, pero tengo una idea. ¿Con quién estás hablando? Olvídalo. Bueno, Goldman, sos norteamericano. Todavía sí. Hay que aclararlo. También, bueno, en el informe decía Norteamérica retrocede moralmente y éticamente. No sé cómo caerá esto. Y no sé tampoco si estás más preparado para comprender este tipo de cosas por ser norteamericano. No sé, estoy afuera de mi país muchos años. Hace mucho ya que estás acá. Pero solo para ver dónde pasó eso y cómo un poquito... Newtown, en Connecticut, está más o menos a 1 hora 10 minutos de Manhattan. Es como Escobar, quizás, algo así. Es un lugar de menos de 2,000 población. Ajá. Un lugar bellísimo, fantástico. Un lugar con gente... casi todo gente blanca, mucha gente de mucha plata, muchos que viajan todos los días a New York. Connecticut es uno de los estados con penas más duras contra armas. Tiene leyes contra armas de poderío también. Todo eso hace que es un lugar donde uno hubiera menos pensado una masacre así, y es tremendo. Escuché una entrevista con Michael Moore hoy donde él dijo que desde que salió la película Columbine, que no sé hace cuántos años exactamente, tipo 12 puede ser, sí, algo así. Había 31 incidentes en escuelas primarias y secundarias donde mataron más de 250 personas. Uno puede decir que tenemos un problema grave y lo que no quiero ver más es vigilias de velas después y hablando y todo y sin cambiar leyes. Nunca cambian leyes. Y eso es algo que creo que es necesario. Ahora, respecto de esto de la tenencia de armas, Moore, digamos que tiene como una hipótesis en su película
que es que o sea, demuestra que en Estados Unidos todo el mundo tiene armas y se va a Canadá, demuestra que en Canadá también todo el mundo tiene muchas armas, pero en Canadá no ocurren estas cosas. Sí. Hay algo de violencia que, no sé, yo estoy cubriendo también, fui a Panamá para cubrir unos masacres allí, un asesino en serie de Estados Unidos que mató a norteamericanos en un lugar impresionante en el Caribe, mató a 7 personas. Es un tipo que era supremacista blanca, con suásticas por todo su cuerpo. Claro. Y entrevisté a gente allí, americanos, norteamericanos, que dijeron, qué increíble, nunca pensamos que Bill hubiera hecho eso. Y pregunté, tenía suásticas por todo su cuerpo, tatuado. Y no pensamos. Entonces, algo falla con gente en mi pueblo. Ahora, no es la mayoría ni nada cerca, gracias a Dios, pero tiene poder para hacer cosas como matar 26 personas en una escuela. Sí, claro. Bueno, pero también hay un poder, cuando yo recuerdo, porque ahora no vi mucho la tele, en la anterior, la de Batman, cuando uno veía la CNN, lo que aparecían eran expertos diciendo, bueno, ahora a lo mejor hay que ir armado al cine para defenderse por si viene un tipo a atacarte, con lo cual, o sea, siempre caen en... O sea, yo espero que no vamos a escuchar ahora que maestros y directores de escuelas tienen que ir armados también. Obviamente tiene que tener algo de cambio de leyes y algo de cambio también de mentalidad. Lo que es preocupante me parece también que el escenario común siempre son las escuelas, con lo cual estamos hablando de una generación que está creciendo con que te puede pasar así o puede ser el autor material, lo están tomando casi naturalmente, o sea, son generaciones que son muy jóvenes. Hay 2 lugares, hay escuelas y centros shopping, que también son blancos y tiene todo que ver con la gente afuera de la ciudad, en áreas suburbanas, que hay toda una vida muy, de alguna manera, trágica allí, de gente que no tiene cosas para hacer, pasa el día en un shopping todo el tiempo. Bueno, lo que sí se puede decir que en mi cobertura de Sudamérica es algo que no es muy común, no solo en Argentina, pero en los países de América Latina. No ocurre. Yo, una pregunta, ¿qué tipo de leyes son las que habría que cambiar? Que vos decís tantas veces habría que cambiar leyes. ¿Qué leyes? Hubo, por ejemplo, cuando hubo un intento de asesinato a Reagan, en 82 creo que fue, quedó herido Reagan, sobrevivió, pero su vocero quedó gravemente herido y 2 años después, o 3, murió. Brady. La esposa de Brady empezó una campaña y realmente con empuje, estilo Susana Trimarco, ganó que no de ninguna manera pararon la venta de armas, pero armas de guerra sí. No se puede vender armas de guerra en civiles, sí. Para civiles. 8 años después revocaron eso. Revocaron. Porque hay mucha presión del lobby. Y no... Bueno, claro. El ex vicepresidente Cheney era dueño de una gran empresa de armas. Sí. ¿Darío? A ver, muchas cosas, ¿no? Yo estaba pensando, por un lado, viendo los informes, que todos los informes plagados de la palabra masacre, masacre, masacre. Nunca vi la palabra inseguridad. Porque parece que en la trama conceptual en la que vivimos la inseguridad en la Argentina, la inseguridad tiene que ver con los negros, con los pobres, con los inmigrantes.
Digo, y acá estamos en presencia de una de las peores figuras de la inseguridad ciudadana. No hay peor inseguridad, que la que se produce con la obsesión de seguridad. La obsesión de seguridad termina generando un efecto contrario. Y esto es algo que se estudia mucho, digo, a nivel de las humanidades, pensar de qué manera, digamos, cuando priorizamos la seguridad individual, la seguridad de lo propio. No nos olvidemos que la palabra propiedad deriva de propio. Y hasta qué punto en sociedades como las del capitalismo norteamericano creemos que lo propio solo se plasma en nuestras propiedades. Entonces nos aferramos tanto a las propiedades que las defendemos por sobre todas las cosas. Hasta creemos que la vida es una propiedad, ¿no? Mi vida, como si fuese algo propio. Como si la vida fuese algo que nosotros creamos cuando es un don, definitivamente, y sin incurrir en la cabalística, pero es un don, una gracia que se nos ha dado. Ahora, es increíble esta, digamos, manera de pensar lo que somos solo en función de las propiedades, genera este efecto que algunos filósofos de la biopolítica asocian con la inmunología. Vieron que cuando uno se vacuna, lo que hace es inocularse la misma enfermedad, ¿sí? Contra la que uno combate. Esto, desde el punto de vista de la seguridad, tiene el mismo efecto. O sea, uno cree que para acabar con la violencia tiene que uno avalar una violencia institucionalizada contra los violentos. Digo, si para acabar con la violencia se violenta a los violentos, ¿se termina la violencia? No, se reproduce, ¿no? Y esto es lo que sucede. O sea, creer que terminar con la violencia, llenarse de armas, es meterte la violencia adentro, es como inyectarte esa misma violencia contra la que querés combatir. Ahora, Darío, también, digamos, es lo que a uno le llama la atención en esto, más allá de las dimensiones de las muertes, es que uno digamos, supone que hay cierta... hay una cierta razón en el hecho de violencia. O sea, si yo te ataco a vos porque tengo algún problema con vos. Una lógica. Sí, razón en el sentido de fundamento, sí, una lógica. Sí, sí. Pero esto que ocurre de matar indiscriminadamente a gente que uno no conoce, es como algo impensado. Sí, eso es lo que sorprende, ¿no? Eso es lo que sorprende. Sorprende esto que decimos en el lenguaje coloquial, cualquier persona, para no parecernos a los que están en la radio ahora diciendo pelotudeces todo el día, trataremos de ser más simples y decir, todos decimos, es un loco. Sí. Es un loco. Y con eso justificás tu simplificación del hecho. Claro. A ver, ¿Y lejos... ¿Es un loco? No, bueno, justamente se analizó mucho esto con el caso del nazismo. Siempre se ha puesto al nazismo como una gran monstruosidad cuando fue el proyecto de planificación racional más sistemático que hubo en la historia de la modernidad. Digo, no es casual que sean los shoppings, no es casual que tenga que ver con las escuelas, no es casual que esté en el país que supuestamente defiende la racionalidad europea. O sea, de monstruoso yo no veo nada. Al revés, esto es un efecto pleno de una ciudadanía que ha puesto a la racionalidad y a la racionalidad estratégica y económica y a la racionalidad de consumo por encima de otros valores. Entonces, a veces diciendo es un loco o es un monstruo, tapamos las causas. Creemos que es algo excepcional que sucede, lo metes en un manicomio, lo metes en la cárcel y se terminó el problema. El problema de la sociedad. Claramente, de una sociedad que genera este tipo de acontecimientos. Ahora, hablando de monstruos, yo me recordaba que la raíz de monstruo tiene que ver con mostrar. Que el monstruo, la finalidad del monstruo muchas veces es exhibirse, mostrarse, con obviamente la finalidad, algún tipo de finalidad social. Y la repetición de las masacres y el punto en común de esas masacres, que por otra parte, si uno mira CNN o canales norteamerinos, muchas veces no hablan de masacres, hablan de incidentes. Claro. O sea, ya desde la enunciación misma de entre casa doméstica, los norteamericanos dicen tiroteo, claro, dicen tiroteo, lo enuncian de una manera que para que, digamos, el efecto es que los ciudadanos no visualizan a la masacre como una masacre. Me parece que es que traspasa la política y va al centro, al núcleo de la cultura norteamericana y que tiene que ver además con una profunda alienación. Yo, como observador, esto es una simple interpretación,
interpretación, pero siempre he observado, incluso en las últimas campañas, en la campaña política reciente, que hay un nivel escenográfico en lo norteamericano, un nivel de acting, de artificio, de no conexión con el otro, que es muy llamativo, y creo que es una sociedad y una cultura, sobre todo, que genera individuos profundamente alienados, y que hay algo desparramado en esa cultura que no le permite verlo. Y vale decir que... Goldman, eso que di, perdón. Hay algo que es importante, que habla Sandra de los medios también, y cómo proyecta una noticia como hoy. Yo creo que hay muchos problemas en cómo proyectamos eso también, seguro. Y quiero decir a mis amigos en Argentina que por favor no me hablan de por qué vivo aquí después de algo así. Yo estoy, también veo algunas cosas en Sudamérica que me hace pensar que están tomando algunas cosas de lo peor de nuestra sociedad, que yo quiero mucho a Estados Unidos, pero a veces toman cosas que son los peores de nuestro, en los medios también, como los medios hacen con robos, con criminalidad aquí, es tremendo. Y en Estados Unidos tenemos la misma cosa con... vende mucho, o dicen que vende mucho, no sé si vende realmente. Entonces, en noticiero local ponen media hora, crimen, asesinatos, y uno tiene que pensar más en criminología, en estudiar, y no se hace eso, ni aquí ni allí. Es cierto. No, sí quería agregar que la misma cultura norteamericana que ha generado las principales críticas a esta sociedad violenta, ¿no? Porque tampoco, si no, estamos como sesgando y poniendo todo bajo el mismo paraguas. Estoy pensando recién cuando escuchaba la película, ya pasaron como 20 años, Día de Furia. Sí. Claro. ¿Se acuerdan? Digamos, icónica. American Psycho, por ejemplo, de Easton Willis, ¿no? Digamos, la misma cultura norteamericana es consciente y genera una autocrítica muy interesante, ¿no? Digamos, porque si no es pensar todo lo norteamericano tiende hacia un lugar... ese stand-up que veíamos ahí en el informe era genial. Genial. Sí. No, muy cortito. A mí se me ocurre, esto da para una conversación larga, pero todas las antiutopías del siglo XX presentaban una humanidad que entraba en una zona de monstruosidad y de desastre producto del Estado. El Estado totalitario en el 1984, en Un Mundo Feliz. Toda esa literatura nos muestra al Estado como aquello cuyo poder destruye la naturaleza de la convivencia humana. Y estamos llegando a algunos episodios, estamos viendo algunos episodios catastróficos que creo que no es demasiado artificial adjudicárselo, por lo menos en parte, a una mirada de un orden individualista y atomista y de falta de pertenencia comunitaria, un ultraliberalismo que no reconoce la naturaleza social del hombre, la necesidad de identidades, de pertenencia. Es una intuición, porque yo no puedo establecer una relación causal entre lo que ocurre ahora en Estados Unidos y esto que estoy diciendo, pero me parece que alguito de esto sospecho que hay. Totalmente, a mí, me encanta esa línea, acuerdo. Lo único que, para este diálogo infinito que abrís, me parece, yo le tengo tanto miedo a los individualismos extremos como a los colectivismos extremos, que lo que hacen no dejan de ser individualismos potenciados. La secta. Claro, o la idea de una totalidad. El problema es la totalidad. La totalidad puede ser el individuo o la totalidad puede ser la patria. Pero en términos de totalidad lo que se está negando siempre es al diferente, ¿no? Y ahí me parece que apunta un poco lo que vos decís. ¿A vos no te gusta el fascismo? No. Bueno. Tengo un problema sanguíneo. Bueno, entonces nos vamos a hacer un corte y ya volvemos,
En estas fiestas, con tarjeta Argenta, todo es más barato. Un LED de 32 pulgadas de primera marca, con Argenta podés pagarlo en 40 cuotas y con 20% de descuento. Sí, en 40 cuotas de tan solo 124 pesos con 89 centavos. Aprovechalo. Conocé esta oferta y descuentos en comercios de todo el país ingresando a www.anses.gov.ar/Argenta. Es tuya. Es Argenta. No estoy perdido, sigo tus huellas, volviendo a pisar cada una de ellas. Eres mi guía,